palabra la asambleísta María Fernanda Astudillo. Gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Quiero empezar mi ponencia enviando un caluroso saludo a las más de 50 familias del barrio Los Girasoles, del cantón Santa Rosa, de mi querida provincia del Oro. Y a todas las personas que tienen discapacidad en todo el Ecuador. A no perder la esperanza, pues estoy segura que esta Asamblea Nacional va a aprobar una ley que realmente les va a cambiar la vida. Señora presidenta, con su autorización, si pueden publicar las diapositivas y el video. Con su autorización, presidenta encargada. Prosiga, por favor. Procedemos con la proyección del material remitido por la asambleísta. Yo digo, estoy resentido con todo aquí porque tuve un año pidiendo un pase al hospital Isidro Ayora y nunca me lo dieron. Tuve que yo endeudarme para poder cambiar de ella esa prótesis. Porque como mi hija estudia, entonces ella tenía dificultad en movilizarse de aquí a Machado. No es que yo uso bus, lastimosamente uno bus. Ya, pues entonces ella necesitaba su cambio de prótesis. La asambleísta María Fernanda Astudillo acudió este viernes 21 de abril al barrio Los Girasoles del cantón Santa Rosa, donde alberga más de 50 familias que tienen familiares con discapacidad y que el gobierno de Guillermo Lasso ha abandonado. Ante dicha realidad, Fernanda Astudillo plantea hacer labor social y un acercamiento con organizaciones adscritas a la Organización de las Naciones Unidas para que brinden apoyo como ayudas técnicas y brigadas médicas. Y tengo que pedir, aunque sea ayuda para los pañales, porque yo le cambio de pañales cuando se me orina. Aparte, se va a hacer una campaña médica con los de la ONG, que ya necesitan para muy aparte, incluso del exterior. Y obligar a Midubi, a MIES, a que vengan a hacerse cargo. Y al Ministerio de Salud, que tiene que venir a dar las medicinas. Imagínense, los pañales. Tengo que andar pidiéndoles, diciendo que me vendan 1, 2, 3 pastillas cuando él se le acaba. Que ella está que no me deja mentir. Aquí somos abandonados, olvidados con estas criaturas. ¿Y el señor alcalde? Para nada, nosotros no nos visitan. ¿Y por qué está de alcalde? Es que eso es lo que yo siempre pregunto, porque mire, cuando uno va a solicitar una ayuda o por un pañal, míreme la silla del... El GAD municipal de Santa Rosa no ha intervenido en dichas familias, desamparadas por el Estado. ¿Sabe cuántos años yo tengo con esta silla y la vivo reparando, porque ya 6 años que me la donaron? Acá dice una mamita, queremos hacer algún emprendimiento, algo. No sé si coordinamos con la presidenta y vemos qué es lo que realmente necesitan, si de pronto de maquillaje o de lo que ustedes puedan hacer. Yo voy a hacer, esto es un esfuerzo personal y lo digo y lo recalco porque a nosotros no nos dan presupuesto para ir a hacer labor social, que si me dieran hace rato yo hubiese venido con todo. Entonces la ONU visitó y por eso les estaba recogiendo los números, las personas que necesitan sillas de rueda, porque prometió darme sillas de ruedas a las personas que realmente necesitan. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo con las sillas de ruedas y también prometieron venir a dar una brigada médica, pero con medicina. O sea, muy diferente a las otras brigadas. Yo les voy a decir que son personas con discapacidad para que vengan especialistas directamente a eso, psiquiatras que necesitan acá. Y con medicamentos directamente para personas con discapacidad. Lo diferente es que ellos sí entregan la medicina. Te diagnostican y te dicen, tenga, esta es la medicina que usted necesita. Y mire, yo la discapacidad es para siempre. Hasta cuando Dios nos diga, bueno, llegaste hasta aquí. Entonces imagínense, y cómo da vergüenza que hablan de equidad, de no sé qué. No estamos aquí porque queremos. Hay algunas discapacidades adquiridas, hay otros de nacimiento, lo cual yo respeto mucho. Porque nacer ya con una discapacidad es terrible. Imagínense nosotros que adquirimos una discapacidad en el camino de la vida. Yo veo que es difícil y a nosotros nos pone de rodillas. No hay medicina, no hay seguridad. Nos desangramos de necesidad en este barrio. Gracias, señora presidenta. Si podemos reproducir la siguiente diapositiva. Me agrada enormemente ser quien exponga ante el pueblo. Yo digo, estoy resentido con todo aquí porque tuve un año pidiendo un pase reformatoria a la Ley Orgánica de Discapacidades.
porque es fruto de un esfuerzo en conjunto de las personas con diferente tipo de discapacidad. Los aportes que traemos el día de hoy provienen de gente que vive día a día una realidad distinta a la que vivimos todos nosotros, porque este sector de la sociedad se encuentra literalmente abandonado desde el gobierno anterior de Lenín Moreno y por este gobierno de Guillermo Lasso. Y duele en el alma, colegas asambleístas, saber que la traición de Lenín Moreno, a pesar de ser una persona con discapacidad, no solo afectó a un movimiento político, sino que perjudicó, destruyó y aniquiló todo lo logrado en materia de discapacidad realizado por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y este gobierno del señor Lasso no hace absolutamente nada para remediar esta situación. Ante dicha verdad, esta legisladora ha ido a territorio y ha podido constatar la cruda y triste realidad de cómo viven las familias que tienen familiares con discapacidad, en la mayoría de casos severos, y no reciben absolutamente nada del gobierno actual. En este sentido, no podemos obviar que hay malos funcionarios que solo están para calentar el puesto y que les gusta hacer perder el tiempo a las personas con discapacidad que necesitan una atención inmediata con el pretexto de recalificación, no los atienden. Eso se llama discriminación, indolencia de las instituciones públicas, yo diría esto se llama mediocridad. No podemos negar la falta de inclusión en la vida laboral y educativa de este sector, la deshumanización del sistema de salud, la escasez de medicina gratuita, la falta de oportunidades, la discriminación y muchos problemas más es lo que nos ha motivado a luchar a todos los proponentes de reforma a la ley de discapacidades contra todo tipo de injusticias. En tal sentido, estamos presentando un proyecto de ley que realmente asegure una justicia auténtica y una restitución urgente de sus derechos. Si proyectamos la siguiente diapositiva, por favor. Proceda, por favor. Gracias, señora presidenta. La siguiente diapositiva, por favor. Con la Constitución del 2008, el enfoque de derechos cambió radicalmente en el Ecuador. Los grupos vulnerables, entonces objeto de cuidado, pasaron a ser grupos de atención prioritaria, ahora sujetos de derecho. La siguiente, ya. Gracias. Empecemos por ahí. El Estado asume la obligación de garantizar lo dispuesto en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. En el año 2012, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Discapacidades, un proyecto construido con el afán de alcanzar un cambio profundo en la atención a las personas con discapacidad. Desde esta ley se promovió la atención prioritaria en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.
En este sentido, la ley vigente ha tenido que ser revisada y corregida. En la pandemia global del COVID-19 se profundizó esta situación debido al aumento del desempleo de las personas con discapacidad. Se agudizó la desigualdad y la discriminación en contra de ese grupo de personas. Según datos oficiales, en la pandemia hubo 511.277 personas que superaron el 30% de discapacidad en el Ecuador. Lamentablemente, en aquel año tuvimos un desgobierno que agudizó más esta problemática, como fue el gobierno de Lenín Moreno. También la pandemia generó un gran cambio en el ámbito laboral, como la implementación del teletrabajo, lo que permitió considerar una modalidad alternativa para los trabajadores con discapacidad. En ese contexto, el Consejo Nacional de Discapacidades ha exhortado a entidades públicas y privadas que se acojan al sistema de teletrabajo a favor de las personas con discapacidad. Estos antecedentes han sido determinantes para que se produzca un nuevo enfoque de derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva de desarrollo social, más no asistencialista. En este proyecto a la Ley Orgánica de Discapacidades pretende dirigirnos hacia un modelo social igualitario en donde prime el imperio de la ley y el respeto por los derechos humanos. Por lo tanto, el manejo de la discapacidad requiere de una actuación social de manera urgente y es responsabilidad de este poder legislativo, como representante del pueblo ecuatoriano, hacer las modificaciones necesarias para lograr inclusión y participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social. Bajo esta perspectiva, la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, con la base en políticas públicas congruentes con la realidad. Y en ese sentido, colegas legisladores, se ha construido este proyecto de reforma de ley. Conforme datos del Consejo Nacional de Discapacidades, la prevalencia de la discapacidad en el Ecuador ha mantenido una tendencia creciente acorde al incremento poblacional desde el año 1997 hasta la fecha actual. Con corte a enero del 2022, último registro que consta publicado por el CONADIS, la población con discapacidad registrada oficialmente en el país asciende a 471.205 ciudadanos. Sin embargo, y este dato es importante, en el 2020 habían 511.277 personas con discapacidad. Sorprende de forma fatal que en este gobierno más de 40.000 seres humanos ecuatorianos hayan dejado de ser considerados como personas con discapacidad. Estos datos levantan serias sospechas, porque estas personas han dejado de percibir los beneficios y resulta ser un ahorro macabro de los gobiernos neoliberales. En todo caso, estamos hablando de un importante número de ciudadanos ecuatorianos y no olvidemos a sus familias, los cuidadores y tutores, que al cristalizarse esta reforma van a contar con una herramienta legal para la reivindicación de sus derechos. Es importante reconocer que todas las personas con discapacidad tienen derecho y merecen respeto y consideración. Para asegurarnos de cumplir con las leyes nacionales e internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, es necesario que nuestra definición de persona con discapacidad se ajuste al clasificador internacional de funcionalidad de discapacidad, CIF. Esto significa que, después de una evaluación adecuada, consideremos que una persona tiene discapacidad si su nivel de discapacidad es igual o superior al 25%. Si adoptamos esta definición, más personas con discapacidad podrán ser beneficiadas de las leyes y servicios que les corresponden. Actualmente solo se consideran a las personas con discapacidad que tienen un nivel de discapacidad del 30% o más.
Pues esta reforma que se establece en el artículo número 7 es un paso importante hacia una sociedad más inclusiva, solidaria y justa. En esa línea de pensamiento es necesario mejorar la experiencia de las personas con discapacidad al reducir lo que tarda la administración en el calificar su tipo o nivel porcentual de discapacidad. Actualmente este proceso demora 90 días, pero es urgente que esta ley haga los esfuerzos por reducirlo a 30 días. Esta medida es trascendental porque este sector de la sociedad merece una atención prioritaria y necesitamos actuar con rapidez para garantizar sus derechos. Como legisladores comprometidos con la justicia social, es nuestro deber asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los beneficios que merecen. Es por eso que en el artículo 12 hemos establecido que la cédula de ciudadanía es suficiente para acreditar la discapacidad de una persona sin necesidad de presentar el carné correspondiente a cada trámite. Además, entendemos que muchas veces las personas con discapacidad enfrentan barreras sociales y financieras para lograr sus propios objetivos. Es por eso que hemos trabajado en la creación de créditos preferenciales con tasas de interés reducidas y flexibilidad en los términos para que las personas con discapacidad, sus sustitutos, cuidadores y organizaciones dedicadas a este campo a través del BIES. Pues queremos que la discapacidad no sea un impedimento para alcanzar sus sueños y metas, y cada individuo, y estamos comprometidos en hacer nuestra parte para apoyarlos en su camino hacia la restitución de sus derechos. Otra barrera que enfrenta es el transporte. La Autoridad Nacional de Transporte y los gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes niveles y competencias deben precautelar la dotación de transporte adecuado y adaptado técnicamente para este grupo social. En resumen, la norma debe complementarse con lo que dice la Constitución en el artículo 46, que dispone la atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. Es de suma importancia garantizar el acceso a servicios públicos de salud. Por eso, en el artículo 19 y el artículo 20 de la normativa, se establece que las personas con discapacidad deben tener acceso a servicios de salud preventivas y especializadas, donde reconozcan sus derechos sexuales y reproductivos y se les brinde información en el lenguaje que ellos puedan entender. Además, está prohibida la esterilización forzada y se deben tomar medidas para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia. Por su parte, el Estado también tiene un papel importante como garante de los derechos de todas las personas, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, tal como lo establece el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador. La participación en asuntos políticos de las personas con discapacidad que se agregue en el artículo 18 para su inclusión en la vida política, en los procesos electorales y en la toma de decisión públicas que les afectan, empatado con una disposición reformatoria para el Código de la Democracia en observancia al artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se establece que los países deben asegurar la igualdad de condiciones para la participación de las personas en situaciones de discapacidad en la vida política pública. En la inclusión educativa, como consta en el artículo 38, es fundamental garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Por eso es importante que se implementen medidas afirmativas que permitan el acceso a la educación a través de becas no reembolsables y créditos educativos en todos los niveles. Esto es la línea con normas
internacionales que establece la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, así como las condiciones necesarias para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la educación en igualdad de condiciones. Todo ello debe ir acompañado de la eliminación de barreras y de la promoción de la accesibilidad para que la educación sea realmente inclusiva. Finalmente, Finalmente, recogiendo los profundos e importantes cambios, como los citados en este proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Discapacidades, que cuenta con 92 artículos, 7 disposiciones generales, 8 disposiciones transitorias, 6 disposiciones reformatorias y 1 disposición final. Este proyecto de ley aglutina 10 proyectos de leyes presentados por los legisladores de toda la bancada de esta Asamblea Nacional, para cuyo tratamiento recibieron aportes de diferentes organizaciones sociales, gremiales, ONG y todo ciudadano interesado en ser escuchado con sus propuestas. Se realizaron socializaciones del texto unificado en las provincias de Imbabura, Orellana, El Oro, Esmeraldas, Azuay, Tungurahua, Guayas, Loja, Manabí, Los Ríos y Pichincha, en las que se recibió de primera mano la exposición de problemas que los ecuatorianos con discapacidad y su entorno cercano tienen con la Ley Vigente Orgánica de Discapacidades. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas y a todos los que realizaron los necesarios aportes, que se han acogido y se han sustentado técnicamente y políticamente, porque no está de más decir que el principal problema del país no es la falta de recursos. Sin embargo, nuestras complicaciones sociales y económicas provienen de la mala distribución de la riqueza. Esto demuestra que el problema ni siquiera es por ausencia de ley, sino más bien, vuelvo y repito, es un problema político. Con las consultas efectuadas a los entes competentes y sus comparecencias en la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en diferentes temas que tienen que ver con los entes rectores, Ministerio de Salud, CENESIM, Ministerio de Inclusión Económica Social, IES, Ministerio de Trabajo, Consejo Nacional Electoral, entre otros. Hagamos posible que esta ley, y al Ejecutivo le hago un llamado a tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Es su obligación implementar políticas públicas y los medios de control eficaces para la consecución de los fines de esta ley. Y por último, señor Guillermo Lasso, no espere que esta ley esté publicada en el registro oficial para que obligue a trabajar a las personas a favor de las personas con discapacidad. Desde que usted ha ejercido el poder, la Constitución lo faculta, solo se requiere de voluntad política y humana. Que esta propuesta de ley devuelva, queridos colegas asambleístas, devuelva la esperanza a los miles y miles de ecuatorianos que viven con discapacidad. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias.